Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Este es el Evangelio para el segundo día de la novena de Navidad. Para algunos ha empezado un día antes, para otros ya estamos al día con la fecha, es 17 de diciembre, y vamos a escuchar el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Origen de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y Seraf, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón de Arán, Arán de Aminadab, de Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón, Salmón de Boz, cuya madre fue Rahat. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé lo fue del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán de Abián, de Abián de Asa, de Asa de Josafat, Josafat de Jorán, Jorán de Osías, Osías de Joatán, Joatán de Acaz, Acaz de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, Josías de Jeconías y de sus hermanos, en la época de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, Eliaquín de Azor, Azor de Sadot, Sadot de Aquín, Aquín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Así hubo en total, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, también 14 generaciones. Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos cuenta la genealogía de Jesús. Caminemos con Jesús como sus antepasados. Es el lema para este segundo día de la novena. Es muy importante releer esta historia. Es una historia bien curiosa, una cantidad de nombres a veces difíciles de pronunciar, dirían algunos impronunciables. Pero este texto que se nos regala es maravilloso. Nos recuerda que Dios hace camino con nosotros, que Dios nunca nos abandona y que Dios ha querido encarnarse en la historia de todos y cada uno de nosotros, en la historia trágica de los que han perdido a sus padres en la violencia, en la historia trágica de los desplazados por la violencia de Colombia, en la historia trágica de no haber tenido padre, de haber desconocido a nuestros hermanos, de haber perdido a los seres queridos hace tanto tiempo. Dios se encarna en nuestras historias, Dios conoce nuestra historia, podemos ser grandes pecadores, podemos tener cosas que nos disgustan. El texto insiste, de Jesús a tal son 14, de tal a tal son otras 14. Eso nos muestra que Dios no es indiferente, que Dios ha salido al encuentro. Qué maravilloso celebrar que el Señor camina junto a nosotros. Y qué bueno es decirle al Señor que nos ayude a superar la historia. En la conferencia episcopal han realizado una novena. En este segundo día, en esa novena, cuentan la historia de Mandela. Duró 27 años en la cárcel y a pesar de haber durado todo eso, salió sin odios y rencores a construir una nueva sociedad, una nueva patria, una nueva tierra. Cuando los cristianos reconocemos nuestra historia, reconocemos la fuerza para cambiarla, reconocemos la valentía que podemos tener para ser verdaderamente hombres y mujeres nuevos. Que nuestro propósito en este segundo día de la novena sea el deseo de hacer de nuestra historia una historia más humana, una historia de hijos e hijas de Dios. Y que esta historia colombiana nuestra, marcada por tantos hechos de violencia, de tragedia al interior de nuestras familias y de nuestras comunidades,
sea también la oportunidad para nosotros de mirar la necesidad, el deseo auténtico y ardiente de que nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos testigos de su amor, porque queremos cambiar las actitudes que nos impiden ser hermanos y el odio que no nos deja ser felices, le pidamos al Señor que nos haga instrumentos de su paz. Que nuestro compromiso hoy sea hacernos gestores de paz, hombres y mujeres deseosos de construir la historia de la paz en Colombia con actos de justicia, con actos de solidaridad. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.